¿Alguna vez la ha mirado fijamente, maravillándose de su belleza, de su genio? A medida que caminemos por la línea del tiempo histórico, subrayaremos los hechos más trascendentales que tienen que ver con este tema. Analizaremos también las evidencias presentadas por el modelo heliocéntrico y las refutaremos de ser necesario. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes que elegimos para la investigación. Los libros muy actuales creo que no son una buena fuente. Por ejemplo, este que dice miles de respuestas a todo. Este es de 1995. Bueno, aquí hay mucha información cósmica, pero bueno, vamos al grano. Aquí dice 180 a.C. El astrónomo griego Claudio Ptolomeo propone la teoría de que la Tierra es el centro del universo. Entonces uno pensaría que en el año 180 a.C. recién se propone esta teoría. Bien, aquí tenemos otra enciclopedia, es más o menos contemporánea al libro anterior, porque esta es del 2000. Y acá tengo separada la página. Aquí dice: en la antigüedad, un astrónomo griego llamado Ptolomeo elaboró la teoría geocéntrica. Esta concepción se basaba en que la Tierra era el centro del universo. Vamos a que dice elaboró. Tendríamos por fuerza que empezar por la edad de la Tierra, o sea, por el principio. O sea, supuestamente hace 4.500 millones de años, según se nos cuenta. Bienvenido al mundo real. ¿Quieres empezar tú contándonos qué es la datación por carbono? Los 5.730 años de vida media del carbono 14 se usan como geocronómetro. Respecto a esta vela, es muy difícil decir cuánto tiempo lleva ardiendo. No sabemos cuándo fue encendida, no sabemos el tamaño que tenía cuando empezó a arder, o no sabemos si la velocidad a la que arde ha sido siempre constante, o si se apagó al principio y comenzó a arder de nuevo. Y por ese motivo no se puede decir al mirarla en su estado actual cuánto tiempo lleva ardiendo. Bien, la Tierra y el Sistema Solar pueden compararse a esta vela. No sabemos cuándo la Tierra se formó y empezó a arder. No sabemos si la velocidad a la que ha ardido, o sea, funcionado o envejecido, ha permanecido constante, y como no sabemos estas cosas, pues nadie estaba allí al principio para contarlo, es muy difícil poder idear un método que realmente nos proporcione la edad de la Tierra adecuadamente. Arqueólogos de todas partes del mundo han utilizado el carbono 14 para tratar de determinar la edad aproximada de sus descubrimientos. Los resultados, en muchos casos, han sido muy útiles, sobre todo si los restos descubiertos no son demasiado antiguos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el método del carbono 14 está lejos de ser perfecto. Hay muchas variables muy importantes, algunas de las cuales aún no se comprenden muy bien. Desafortunadamente, el método del carbono 14 puede dar a veces resultados totalmente inexactos. Los investigadores aplicaron el método en la concha de una almeja viva y el resultado indicó que la almeja había muerto hacía 3.000 años. Algunos cadáveres secos de focas de hace menos de 30 años han arrojado una edad de 4.600 años. Incluso a cadáveres recientes se les ha estimado equivocadamente 1.300 años de antigüedad.
Contrario a un fundamento muy importante en que se basa el método del carbono 14, no todas las plantas absorben el carbono radiactivo por igual. Descubrimientos recientes han demostrado que algunas plantas tienen ciertos mecanismos anteriormente desconocidos que rechazan los átomos de carbono radiactivo, dejando pasar, sin embargo, los de carbono normal. Así pues, a su muerte, estas plantas y los animales que de ellas se alimentan tienen niveles de carbono 14 anormalmente bajos. Cuando estos restos se evalúan, dan entonces la impresión de ser muy antiguos. Desafortunadamente, la experiencia nos demuestra que no es un método totalmente confiable y que al parecer solo funciona con restos de seres vivientes que han muerto en los últimos miles de años. ¿Qué métodos utilizan los evolucionistas para averiguar la edad de cosas tales como las rocas y los minerales que según ellos suponen que tienen millones y hasta miles de millones de años? O de estas bellas montañas suizas y sus formaciones rocosas. Además del método del carbono radiactivo para determinar edades, hay desde luego otros métodos que utilizan la radiactividad. Uno puede usar el método del C14, que se descompone en Ne14. Se puede usar el método del potasio-argón. El potasio se descompone en argón. Y también uno puede usar el método del uranio-plomo, que son los tres métodos principales para datar por radiactividad. Para datar objetos por el método del C14, se necesitan muestras de cosas que alguna vez estuvieron vivas, como madera o huesos. Los otros dos métodos que el profesor Wilder Smith mencionó utilizan materia inorgánica, sin vida, como piedras y rocas. Pero el principio es el mismo. Hay algún tipo de proceso de descomposición. Midiendo la proporción de material radiactivo que ha quedado con respecto a la cantidad de material descompuesto, se puede intentar datar la muestra. Tomemos por ejemplo esta roca. En algunas rocas se encuentra el elemento uranio. Como se sabe, el uranio es radiactivo como el C14, pero su descomposición es mucho más lenta. El uranio de esta roca se descompone en plomo y otros elementos. Se necesitarían unos 4.500 millones de años para que la cantidad original de uranio se redujera a la mitad. Durante estos procesos químicos complejos se forma el gas helio. El helio también es de interés, como veremos más adelante. Veamos ahora un proceso no muy científico, el experimento del tanque de agua. Aunque no es especialmente científico, es muy interesante porque muestra las tres asunciones básicas de todos los sistemas de determinación de edades por radiactividad. El agua fluye de un tanque a otro a cierta velocidad. Usted pensaría que midiendo el nivel de agua en ambos tanques y comparándolos entre sí, podría determinar exactamente cuánto tiempo lleva corriendo el agua, especialmente si conoce la velocidad actual del flujo. Parece lógico y al principio nadie objetaría a los resultados de su experimento. Pero al hacer eso, está basándose en tres supuestos. Usted habrá pensado que al principio del experimento, el segundo tanque estaba vacío. Pero no fue así, tal como puede ver. Una velocidad constante. Tal vez pensó que durante todo el experimento la velocidad era constante, pero no fue así, como veremos. Usted pensó así porque no contó con influencias externas. Pero, ¿qué sucedió realmente? Mientras usted estaba ausente, un entrometido entró al laboratorio e hizo dos cosas importantes. Cambió la velocidad del agua y añadió otra cubeta de agua. Qué triste. Porque al no saberlo, sus cálculos cuidadosos y sus resultados no sirven para nada. El tiempo de flujo actual es más corto que lo que usted pensó. El segundo tanque estaba medio lleno. Y el entrometido no solo cambió la velocidad de flujo del agua, sino que añadió otra cubeta de agua.
Como leemos aquí, los geólogos y geofísicos han podido calcular la edad midiendo la velocidad a la cual se descomponen en plomo los elementos de metal radioactivo de uranio. Entonces, si la mitad del uranio se ha desintegrado en plomo, conociendo el tiempo necesario para que el uranio se transforme en plomo, ¿se puede determinar la edad de la roca? Esa es la teoría. ¿Por qué dice teoría? Si es un procedimiento que se puede observar y medir, es sin duda un hecho científico. En absoluto. Mira un poco este diagrama. Se ve un cierto número de partículas de uranio pintadas de color anaranjado y algunas partículas de plomo pintadas de color azul. Aquí tenemos que jugar con tres hipótesis principales. La primera, que todas las partículas de plomo eran en su origen partículas de uranio, pero no hay ningún motivo para creer que no había algunas partículas de plomo en la roca en su formación, ya que en las rocas existe mucho plomo natural que no procede del uranio. Sí. Tomemos el caso extremo inverso. Si en su origen esta roca contenía uranio radioactivo y no contenía plomo, el plomo que aparecería por desintegración del uranio permitiría un cálculo bastante exacto de la edad de la roca. Pero hay que admitir que un caso más verosímil, es decir, que había un poco de plomo cuando se produjo la formación de la roca, de forma que su edad sería menor que la que resulta. Existe también el problema de fugas debidas a la solubilidad. ¿Eso puede suceder? Claro, las sales de uranio y de otros elementos radioactivos son capaces de disolverse en el agua, abandonando por esto su rango. Por lo tanto, si una roca ha estado sumergida durante algún tiempo, por ejemplo, en un período de inundaciones, una parte del uranio puede haberse desprendido, de forma que la edad atribuida a cada roca con este cálculo sería más elevada que en la realidad. ¿Pueden existir otros elementos radioactivos más dignos de confianza o más fiables que el uranio? Sí, hay otros elementos radioactivos como el torio, el estroncio, el rubidio y también el potasio, pero no podemos fiarnos de ellos más que del uranio. Las sales de estos elementos son más solubles todavía que las del uranio. Voy a darle un ejemplo del efecto del agua en la determinación radioactiva de la edad. Hace menos de 200 años se produjo la erupción del volcán Kilauea en Hawái. Un fragmento de la lava de esta erupción, que había permanecido en el agua, pasó por la prueba del método del potasio-argón para adjudicarle una edad. El resultado obtenido tenía que ser de alrededor de 200 años. Pues bien, fue de 22 millones de años. Sin duda alguna, se desprendieron de esta muestra sales de potasio que son fácilmente solubles en el agua, dándole un aspecto muy antiguo. A los fragmentos de lava procedentes del volcán Hualalai, formados en 1801, se les atribuyeron edades que oscilaban entre los 160 millones y los 3.000 millones de años. La situación no se mejora entonces. Si uno no puede fiarse de la determinación radiactiva de la edad, ¿de qué otros medios disponemos entonces? Hay numerosos síntomas que indican que la Tierra no es tan antigua como se piensa.